Hola, soy Roberto Mínguez, cofundador de la empresa Station. El proyecto de Station nació con la vocación de ayudar a otras empresas y organizaciones a exprimir el dato para la mejora de sus procesos o como soporte en la toma de decisiones. Y en este caso concreto, queremos compartir con vosotros cómo planteamos y resolvemos un problema muy habitual en entornos de fabricación, la planificación de turnos complejos. El problema de la planificación de turnos no es nuevo y existen en el mercado empresas especializadas con productos en la nube de gestión de personal, que permiten gestionar ausencias, control de presencia, horas trabajadas, gestión de nóminas e incluso tienen herramientas que permiten la generación automática de turnos. Sin duda son herramientas muy útiles, que impactan de forma directa en la cuenta de resultados de las empresas que los emplean. Llegados a este punto, algunos os preguntaréis, si ya hay productos especializados en la gestión de turnos, ¿qué podéis aportar vosotros? Uno de los problemas de estas plataformas es que son herramientas de propósito general, dirigidas a un amplio espectro de empresas. Emplean algoritmos voraces u otros heurísticos genéricos para la planificación. El problema en la gestión de turnos es que la casuística es muy dispar, tornándose en muy compleja cuando hablamos, por ejemplo, de entornos de fabricación con un alto número de empleados. Es en esos casos en los que estos algoritmos proporcionan resultados deficientes. Y es aquí precisamente donde entramos nosotros. En esos casos, en Station, desarrollamos algoritmos ad hoc usando para ello una combinación de técnicas de programación matemática, Mathematical Programming, programación con restricciones, Constraint Programming, e incluso técnicas heurísticas para alcanzar soluciones óptimas o pseudo-óptimas en tiempos razonables. Pero para que comprendáis mejor la complejidad de los problemas que se pueden dar en la gestión de turnos, os contamos un caso real de una fábrica, en la que se requería una planificación anual completa, con los siguientes condicionantes. Se trata de dos líneas de fabricación, de dos productos diferentes, que vamos a llamar producto 1 y producto 2, para las que cuentan con 57 empleados, que pueden trabajar en uno o dos puestos indistintamente, de acuerdo con la matriz de polivalencia que os mostramos en la tabla. Hay trabajadores de la línea de producto 1, de la línea de producto 2, toreros y supervisores. La fábrica produce las 24 horas del día, en 3 turnos, de mañana, tarde y noche. Turnos de 8 horas. Además, por condicionantes de la fabricación, para cada localización y turno ha de haber un número mínimo y máximo de trabajadores, como se indica en la tabla. Pero además hay que cumplir con las siguientes restricciones. Tenemos que asignar 1.752 horas anuales a cada trabajador, lo que equivalen a 219 días con los turnos de 8 horas. Las vacaciones están preestablecidas, lo cual facilita ligeramente la resolución del problema. Ningún trabajador puede trabajar más de 28 fines de semana al año y no pueden trabajar más de 3 fines de semana seguidos. La complejidad de la asignación de turnos es tal que tuvimos que definir el concepto de secuencia de turnos, como el conjunto de turnos iguales que se dan entre días libres, festivos o reservados, para con ello definir las siguientes condiciones adicionales. Una secuencia no puede tener más de 10 turnos seguidos. Los trabajadores han de tener al menos 2 días de descanso entre secuencias. Y no se pueden mezclar turnos diferentes en la misma secuencia. Por si esto fuera poco, hay restricciones de conciliación familiar entre ciertos trabajadores. Hay parejas que quieren librar el mismo día, parejas que tienen hijos y no quieren coincidir en el mismo turno, hay personal que no puede hacer según qué turnos o incluso no trabajar los fines de semana. Precisamente, esta es la tabla de turnos en la que podéis ver en qué turnos puede trabajar cada empleado. Podéis imaginaros la complejidad que conlleva el modelado y la resolución de este problema, que hacen que las técnicas tradicionalmente usadas para la planificación no sean de utilidad. Sin embargo, las técnicas que empleamos en Station son capaces de darnos soluciones excepcionalmente buenas, en tanto en cuanto que cumplen con todos los condicionantes impuestos y permiten aprovechar al máximo la disponibilidad de la plantilla, reduciendo la necesidad de horas extras o contratar personal temporal. Hemos resuelto el problema y hemos comparado nuestra solución con la de referencia que la fábrica utilizó. Estos son los resultados. Si nos centramos en los supervisores, en la asignación final, vemos cómo somos capaces de asignar los 219 días para cada supervisor. Y vemos cómo además se cumple la restricción de que no tengan más de 28 fines de semana de trabajo. Uno de los supervisores no puede trabajar el fin de semana
y por eso no tiene ningún fin de semana asignado. En este caso se cumple siempre la restricción de tener 1 o 2 supervisores por turno, excepto en las semanas 31 y 32, en las que al haber 4 supervisores de vacaciones durante 2 semanas completas, no se puede cumplir la condición de no hacer más de 10 turnos en una secuencia. Es imposible cumplir las dos condiciones a la vez. Si analizamos los turnos asignados a los trabajadores de Producto 1, Producto 2 y toros, podemos comprobar cómo se exprimen al máximo los fines de semana. Todos los empleados de la línea de Producto 2, la más saturada, están al máximo de 219 días asignados. Y digo la más saturada porque quedan 49 turnos sin cubrir en la línea de Producto 2. Siempre en fin de semana. No hay personal suficiente para cubrir los turnos de fines de semana de la línea 2. De los empleados de la línea 1 y toros, ninguno llega a los 219 días, siendo el mínimo de 213 días. Esos turnos se podrían emplear para los días reservados, por ejemplo. Todas las restricciones de conciliación familiar se cumplen. Comparando con la planificación que obtuvimos con la de referencia que la fábrica empleó, conseguimos un 65% de reducción de los turnos que no cumplían las restricciones de mínimo y máximo número de trabajadores por turno. Resolvimos los 300 conflictos de conciliación familiar que existían en la planificación de referencia. La planificación de referencia incumplía el máximo de 28 fines de semana con el 50% de los trabajadores. En nuestro caso, lo llevamos a 0. Resolvimos los 275 turnos indebidamente asignados de acuerdo con los contratos de los trabajadores. En definitiva, el uso de técnicas matemáticas más sofisticadas y modelado ad hoc de cada problema permiten la generación de cuadrantes mucho mejores, evitando conflictos, reduciendo las necesidades de horas extras, contratación de personal temporal, con lo cual suponen un ahorro de tiempo muy grande para la confección de los cuadrantes. Pero no solo eso, porque además permiten estudiar si la plantilla está correctamente dimensionada o incluso estrategias para mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos disponibles. Bueno, esperemos que os haya resultado de interés. Si tenéis un problema similar o análogo y queréis que os ayudemos a resolverlo, no dudéis en contactarnos. Así nos podréis contar el problema concreto, valoraremos las ventajas y mejoras que podríamos conseguir y el coste que podría suponer. Un saludo para todos.